Mi mamá murió a las 6:40 y 3 semanas después volvió a llamar. Mi mamá murió un martes a las 6:40 de la tarde. Lo sé porque yo estaba en la sala de urgencias cuando el monitor dejó de sonar. Mi hermana lloró. Mi papá se quedó mirando al suelo. Yo solo vi el reloj de la pared y memoricé la hora sin querer. 3 semanas después, a las 6:40 de la tarde, mi celular sonó. En la pantalla apareció, mamá. Pensé que era un error. Su número seguía guardado, pero el celular de ella estaba apagado desde el entierro. Lo teníamos en una caja con sus cosas. No contesté. El teléfono dejó de sonar. 1 minuto después llegó un audio. Duraba 7 segundos. Lo abrí con las manos temblando. Al principio solo se escuchaba estática. Luego una respiración lenta. Después, la voz de mi mamá. Hijo, abre la puerta. Estoy mojada. Se me heló el cuerpo. No era una voz parecida. Era ella. Su tono cansado, su manera de arrastrar la última palabra. Miré hacia la entrada. Alguien tocó 3 veces. Suave. Como tocaba mi mamá cuando llegaba del trabajo y no quería despertar a nadie. No abrí. Me quedé sentado frente a la puerta casi 10 minutos, sin moverme, esperando que algo volviera a sonar. Nada. Llamé a mi hermana. Le conté lo del audio. Primero pensó que era una broma de mal gusto. Luego le reenvié el mensaje. Me llamó llorando. Ese celular está en la casa de papá, dijo. Yo misma lo guardé. Fuimos esa noche. Mi papá no quería hablar del tema. Desde que mamá murió, casi no salía del cuarto. La casa olía a café frío y ropa guardada. La caja estaba en el armario de mi mamá. Dentro estaban sus lentes, una libreta, su cartera y el celular. Apagado. Sin batería. Sin tarjeta SIM. Mi hermana lo sostuvo como si fuera algo podrido. Entonces, ¿desde dónde te llamaron? Nadie respondió. Antes de irme, revisé la libreta de mamá. Había listas del mercado, números médicos, recetas. En la última página había una frase escrita con letra temblorosa. Si llamo después de muerta, no soy yo. Después de esa noche, la casa de mi papá empezó a oler a humedad. No una humedad normal. Era olor a ropa mojada encerrada durante días, a paredes viejas, a tierra empapada. Mi papá decía que venía del baño del segundo piso. Pero ese baño no tenía fugas. Una tarde me pidió revisar. Subí con una linterna porque el bombillo se había quemado. El pasillo estaba más frío que el resto de la casa. Al abrir el baño, sentí que alguien acababa de ducharse. El espejo estaba empañado. El piso tenía charcos. En el vidrio había una frase escrita con el dedo. No me dejen abajo. Pensé que mi papá lo había escrito en un episodio de tristeza. Pero cuando bajé a preguntarle, él estaba dormido en el sofá. Entonces escuché agua goteando. Venía del cuarto de mi mamá. Abrí la puerta. Sobre la cama había una mancha húmeda con la forma de una persona acostada. Y en la almohada, hundida como si alguien hubiera apoyado la cabeza, encontré un mechón de cabello negro. Mi mamá tenía el cabello negro. Pero la enterramos con el cabello completamente seco. La casa de mis padres tenía 20 años. Yo crecí allí. Conocía cada cuarto, cada grieta, cada ruido nocturno. Por eso supe que algo estaba mal cuando mi papá dijo: Anoche escuché a tu mamá en el sótano. La casa no tenía sótano. Se lo dije. Él me miró como si yo fuera el que estaba confundido. Claro que tiene, respondió. La puerta está junto a la cocina. Fui a mirar. Donde antes había una pared con un cuadro de la Virgen, ahora había una puerta angosta de madera oscura. La pintura alrededor parecía vieja, como si siempre hubiese estado ahí. Mi hermana llegó después. Apenas vio la puerta, empezó a llorar. Esa puerta no estaba. Mi papá tomó la manija. Lo detuve. No abras.
Desde el otro lado, algo golpeó suavemente. Luego escuchamos la voz de mamá. Estoy abajo. Hace frío. Mi papá empezó a llorar como un niño. Es ella. Pero mi hermana susurró. No. Mamá nunca decía abajo. Ella decía en el patio, en la cocina, en el cuarto. Nunca abajo. La voz detrás de la puerta cambió un poco. Se volvió más grave. Ábranme. Decidimos instalar una cámara frente a la puerta. Mi hermana insistió en que llamáramos a un sacerdote o a la policía, pero ¿qué íbamos a decir? Buenas noches, apareció una puerta imposible en nuestra casa y la voz de nuestra madre muerta habla desde ahí. Nadie nos creería. Esa noche dejamos la cámara grabando y nos fuimos a dormir a la sala. A las 3:12 de la madrugada, la puerta se abrió sola. No completamente. Solo unos centímetros. En la grabación no se veía nada al otro lado. Ni escalera, ni cuarto, ni pared. Solo oscuridad. Luego apareció una mano. Delgada. Blanca. Mojada. La mano dejó algo en el piso y volvió a meterse. Al amanecer encontramos el objeto. Era el anillo de matrimonio de mi mamá. Mi papá cayó de rodillas. Lo reconoció de inmediato. Pero yo recordaba algo que los demás parecían haber olvidado. Ese anillo no estaba perdido. Yo mismo lo vi en su dedo dentro del ataúd. Fuimos al cementerio esa misma tarde. La tumba estaba intacta. Pero cuando el encargado revisó el registro, nos dijo algo imposible. Aquí no hay nadie enterrado con ese nombre. Mi papá gritó. Mi hermana mostró el acta de defunción. El encargado revisó otra vez, más nervioso. Según el sistema, la tumba de mi mamá pertenecía a otra persona desde hacía 10 años. Pedimos abrirla. No fue fácil. Hubo llamadas, permisos, amenazas. Finalmente, 2 días después, la abrieron. El ataúd estaba ahí. Pero vacío. No había cuerpo. No había ropa. No había flores secas. Solo agua. Agua oscura, estancada, llenando el fondo del cajón. Mi hermana vomitó. Mi papá se quedó mirando sin parpadear. Dentro del ataúd flotaba una foto vieja. La recogí con guantes. Era una foto de nuestra casa cuando estaba recién construida. Mi mamá aparecía en la entrada, embarazada de mí. Mi papá estaba a su lado. Pero detrás de ellos, en una ventana del segundo piso, había una figura borrosa. Una mujer mojada. Con el cabello pegado a la cara. No era mi mamá. Aunque estaba usando su vestido. Busqué respuestas donde nunca había buscado, los vecinos antiguos. Casi todos se habían mudado o muerto. Solo quedaba doña Elvira, una mujer de más de 80 años que vivía 2 casas abajo. Cuando le mostré la foto, cerró la puerta en mi cara. Volví al día siguiente. Esta vez me dejó entrar, pero no quiso mirar la imagen. Esa casa debieron tumbarla, dijo. Le pregunté por qué. Me contó que antes de nuestra casa había otra construcción en ese lote. Una casa pequeña donde vivía una mujer llamada Inés con su hijo. El esposo la abandonó. Ella empezó a decir que algo la llamaba desde debajo del piso. Una noche desapareció. Encontraron al niño solo, llorando en la cocina. ¿Y la mujer? Pregunté. Doña Elvira tragó saliva. Nunca apareció. Pero durante meses se escuchó su voz desde la tierra, pidiendo que la dejaran entrar. Sentí náuseas. ¿Qué pasó con el niño? La anciana me miró como si ya supiera que esa era la peor parte. Lo adoptó una familia del pueblo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cómo se llamaba? Doña Elvira respondió. El nombre de nacimiento era Gabriel. Mi papá se llama Gabriel. Esa noche enfrenté a mi papá. Al principio negó todo. Dijo que doña Elvira estaba vieja, confundida. Pero cuando mencioné el nombre Inés, se sentó lentamente. Nunca lo había visto con tanto miedo.
Yo tenía 4 años, dijo. No recuerdo mucho. Pero si recordaba una cosa, su madre biológica no había desaparecido. Al menos no para él. Durante años, la escuchó bajo la casa. Lo llamaba por la noche. Gabriel, abre. Sus padres adoptivos le prohibieron responder. Vendieron el lote después de que una puerta apareció en la cocina. Más tarde, la casa vieja fue demolida. Mi papá compró ese mismo terreno años después sin saberlo, según él. Pero yo no le creí. ¿Por qué construiste aquí? No contestó. Mi hermana empezó a llorar. Entonces mi papá confesó. Porque tu mamá estaba enferma, y una noche la voz me prometió que podía salvarla. Nadie habló. Me dijo que solo necesitaba una puerta. Mi mamá tuvo cáncer durante 2 años. Eso era cierto. Pero hubo un periodo extraño, 6 meses en los que pareció mejorar de golpe. Los médicos no lo entendían. Mi papá decía que era un milagro. Ahora sabíamos que no. ¿Qué hiciste? Pregunté. Mi papá se tapó la cara. Abrí la puerta. Según él, una escalera bajaba hasta un cuarto húmedo, hecho de tierra y madera podrida. Allí había una mujer sentada en una silla, con el cabello cubriéndole la cara. No era Inés exactamente. Era algo usando su voz. Le ofreció tiempo para mi mamá. A cambio, pidió un lugar en la casa. Mi papá aceptó. Durante 6 meses, mamá mejoró. Pero empezó a tener pesadillas. Decía que una mujer mojada se sentaba al borde de la cama y le respiraba en la cara. Después volvió a enfermar. La cosa debajo de la casa pidió más. Esta vez no quería un lugar. Quería un cuerpo. Mi papá juró que se negó. Pero el día que mamá murió, él no estaba en el hospital. Desapareció durante 1 hora. Ahora entendíamos por qué su tumba estaba vacía. Mi hermana susurró. ¿Le entregaste a mamá? Mi papá no respondió. Y desde la cocina, la puerta imposible empezó a abrirse. No corrimos a tiempo. La puerta se abrió y el olor a agua podrida llenó la casa. La luz de la cocina parpadeó. Desde la oscuridad salió mi mamá. O algo con su cara. Tenía el mismo vestido con el que la enterramos, pero empapado. Su piel estaba hinchada. Sus ojos parecían demasiado abiertos, como si no supiera parpadear. Mi papá se levantó llorando. Perdóname. La cosa lo miró con una ternura horrible. Gabriel, dijo con la voz de mamá. Mi niño. Mi hermana gritó. No es ella. Pero mi papá caminó hacia la puerta. Lo agarré del brazo. Estaba helado. La cosa extendió la mano. Ya me diste una esposa. Ahora falta el hijo. Pensé que hablaba de mí. Pero miraba a mi papá. Él entendió y empezó a negar con la cabeza. La mano mojada lo agarró del cuello y lo arrastró hacia la puerta con una fuerza imposible. Mi hermana y yo tiramos de él. Durante un segundo, vi lo que había abajo. No era un sótano. Era una casa hundida bajo tierra. Llena de personas sentadas en la oscuridad. Todas mojadas. Todas mirando hacia arriba. Y entre ellas estaba mi mamá real. Atada a una silla. Con la boca cosida. Solté a mi papá por el impacto. Mi hermana no. Ella siguió sujetándolo hasta que la cosa la miró. Tú también tienes su sangre, dijo. La puerta intentó tragarlos a ambos. No sé de dónde saqué fuerza. Agarré un cuchillo de la cocina y corté la mano mojada. No sangró. Salió agua negra. La cosa chilló con muchas voces al mismo tiempo. Mi papá cayó al suelo. Mi hermana cerró la puerta de golpe. Por primera vez, la casa quedó en silencio. Pero la imagen de mi mamá real no se me quitaba de la cabeza. Seguía viva de alguna manera. O atrapada. Buscamos en la libreta de mamá. Había páginas que antes no habíamos visto. Dibujos de la puerta, frases repetidas, nombres. Uno aparecía muchas veces.
Inés no quiere salir. Quiere reemplazar. En la última hoja había una instrucción. Si me lleva, no habrán para salvarme. Bajen solo cuando ella esté usando mi cara. Debajo había un dibujo. La cocina. La puerta. Y un símbolo marcado en sal alrededor del marco. Mi mamá sabía que esto pasaría. Esperamos hasta las 6:40 de la tarde. La hora de la muerte de mamá. La puerta volvió a abrirse sola. La cosa subió usando su cara otra vez, pero esta vez estábamos preparados. Mi hermana había marcado el marco con sal, alcohol y ceniza, siguiendo el dibujo. Yo sostenía una cuerda amarrada a la mesa. Cuando la cosa cruzó la línea, su piel empezó a humear. Gritó con la voz de mamá, de Inés y de otras personas. Aproveché para meterme por la puerta. Bajé. El aire era espeso, húmedo. No había escalones normales, sino tablas clavadas en tierra negra. Cada paso sonaba como pisar carne mojada. Abajo estaba la casa enterrada. Era la misma de la foto antigua. La sala tenía muebles podridos. En las paredes había retratos de familias desaparecidas. En cada retrato, alguien tenía el rostro raspado. En el centro estaba mi mamá. Sentada. Con la boca cosida con hilo negro. Cuando me vio, empezó a llorar sin hacer sonido. Corrí hacia ella. Entonces, desde un pasillo oscuro, una voz de mujer dijo: «Los hijos siempre bajan». Y todas las personas sentadas giraron la cabeza hacia mí. Inés salió del pasillo. No caminaba. Se deslizaba lentamente, como si la casa la empujara desde abajo. Su cara cambiaba a cada paso, primero mi mamá, luego una mujer desconocida, luego mi hermana, luego mi propia cara. Yo también fui madre, dijo. Yo también pedí ayuda. Intenté desatar a mamá, pero el hilo de su boca se movió solo, apretándose. Inés sonrió. Tu padre me abrió. Tu madre me resistió. Tú me vas a terminar. No entendí hasta que vi los retratos. Cada familia que había vivido sobre ese terreno había perdido a alguien. No por muerte. Por reemplazo. Inés usaba sus caras para subir, pero nunca podía quedarse mucho tiempo. Necesitaba que alguien vivo aceptara su entrada. Mi papá lo hizo. Ahora quería que yo lo hiciera. Déjame subir con tu voz, susurró. Te devuelvo a tu madre. Miré a mamá. Ella negó con la cabeza, llorando. Entonces hizo algo horrible, empujó su rostro contra mi mano para que yo sintiera las costuras. Quería que la soltara. Quería que la dejara. Desde arriba, mi hermana gritó mi nombre. La cuerda empezó a tensarse. Inés levantó la mano. Todas las personas sentadas se pusieron de pie. No podía salvar a mamá. Lo entendí cuando vi sus ojos. No pedían ayuda. Pedían que no cometiera el mismo error de mi papá. Saqué el encendedor y el alcohol que llevaba en el bolsillo. Inés dejó de sonreír. Si quemas esta casa, quemas lo que queda de ella. Mi mamá cerró los ojos. Como aceptándolo. Rocié el alcohol sobre las cortinas podridas. Prendí fuego. La casa enterrada ardió demasiado rápido, como si llevara años esperando. Las personas atrapadas empezaron a gritar, pero no de dolor. Gritaban como si despertaran. Inés se lanzó hacia mí. Su cara era la de mi mamá. Hijo, no me dejes. Casi dudé. Entonces vi, detrás de ella, a mi mamá real levantando las manos atadas. Con esfuerzo, separó los labios cosidos apenas lo suficiente para susurrar una sola palabra. Corre. La cuerda se tensó desde arriba. Mi hermana tiraba. Subí mientras el fuego devoraba las paredes. Inés me agarró el tobillo. Sentí sus uñas entrar en mi piel. Mi hermana gritó y jaló con todas sus fuerzas. Salí justo cuando la puerta se cerró. La cocina quedó en silencio. La puerta desapareció. Mi papá fue internado después de eso. No volvió a hablar. Solo repite una frase cuando llueve. No le abras a tu madre. La casa fue demolida.
Los trabajadores dijeron que debajo no había sótano, ni restos, ni estructura antigua. Solo tierra húmeda. Mi hermana y yo vendimos el terreno. Nunca volvimos. Durante meses no pasó nada. Pensé que el incendio había terminado con todo. Hasta ayer. A las 6:40 de la tarde, mi celular sonó. Número desconocido. No contesté. Llegó un audio. Duraba 7 segundos. Lo abrí. Primero estática. Luego una respiración. Después, la voz de mi mamá. Pero esta vez no decía que abriera. Decía. Gracias. Lloré durante casi una hora. Pensé que por fin había descansado. Hasta que escuché el audio otra vez. Había algo más al fondo. Una segunda voz, muy baja, casi tapada por la estática. La aislé con un programa de edición. Era una mujer susurrando. No era mi mamá. Decía. Ahora sé usar los teléfonos.